Se desconoce su función exclusiva, pero sabemos que puede cambiar de su tipo a tipo y puede transformarse por necesidad de IgG o por necesidad de IgG. Si tiene una sepsis, la IgD se va a transformar alotípicamente o científicamente en una IgG. Si tengo una virus, en el caso de una anterior, o VIH, se va a convertir en una IgG. En el caso de que no moleria, se convertirá en IgG. Y se tiene esa particularidad de coadyuvar la función de la otra inmunoglobulina que está en el caso de similar para esto. El otro tipo de inmunidad humoral está relacionado directamente a pero yo puedo tomar vías alternativas, puedo ir por acá por la avenida San Silvestre y llegar obviamente al Canal Soto por la 21 de mayo, dar la vuelta por la Ayacucho y llego a la plaza. Es una vía alternativa. Entonces, como su nombre dice, va a complementar lo que dice, lo que dice, pero va a complementar obviamente esto. Para que yo pueda reconocer el complemento con sus tres tipos de clases, yo voy a tener que reconocer al complemento, a la proteína o citoquina y obviamente
anticuerpos se van a volver contra nosotros, se van a convertir en contra anticuerpos. Y de ahí vienen las enfermedades inmunes o traumáticas. Si las citoquinas no son reconocidas, una interleuquina 1, una interleuquina 6 o interleuquina 10 se va a convertir obviamente en una proteína que va a actuar en contra obviamente de nosotros. Entonces ahí ya vamos a estar frente a un proceso en el cual las citoquinas se van a convertir en venenosas contra nosotros mismos. Entonces las tenemos que bloquear para reconocer citoquinas y mineroquinas. Ustedes dicen para qué diablos me sirve. Si yo soy hematólogo, si soy inmunólogo, infectólogo o reumatólogo, no conozco obviamente esto, estoy perdido en el espacio. La más importante es la odontología. O sea, si yo tengo un paciente con cáncer, no sé qué es eso, un médico clínico, un médico de cabecera, no voy a saber qué tratamiento le está haciendo. Este individuo o este individuo, si la enfermedad es reumatológica. Entonces, las citoquinas son manipuladas por la industria farmacéutica a través de los medicamentos que se llaman biológicos o biosimilares. Cuando yo hablo obviamente de tratamiento biológico, estoy apuntando exclusivamente a bloquear una citoquina. En los tratamientos reumatológicos, cuando los veamos, vamos a ver que en reumatología utilizamos agentes que van a hacer su bloqueo acá, su bloqueo aquí, o su bloqueo acá, o potenciar su bloqueo. ¿Ya? Entonces, ustedes van a utilizar methotrexato, hidroxicloroquina, prednisona, ciclofosfamida, ciclosporina. Esos son agentes químicos oncológicos en dosis menores que las vamos a usar en reumatología. Y si ya me va obviamente a un agente biológico, voy a utilizar anti-DNE, antifactor de depósito tumoral, anti-interleuquina 1, 17, 21, que son obviamente drogas. También puedo obviamente estimular anti-CD4, anti-CD8, el tratamiento actual del VIH, lo que llaman obviamente tratamiento anual. Es simplemente un tratamiento biológico de una citoquina o lipoquina que estimula los CD4, obviamente su declaración o cantidad sea obviamente la ideal. ¿Cuántos CD4 tiene una persona normal común y vulgar? No de cada vez. Una mujer de cada novio. Al novio. En internet. Te comento porque ella me lo dijo, no soy chismoso. Se presentó así, yo soy la novia de... ¿Sabes? ¿Ahora? ¿Cuánto? A mí. También 500 se aceptan como normal. Entonces, cuando un paciente de VIH entra a la fase SIDA tiene menos de 500 CD4, entonces yo obviamente con un CD4 puedo estimular ese bloqueo de la inmunosupresión y estimular obviamente para que se eleve, ¿no? Y esa elevación con esa droga, esa infusión anual, puede durar obviamente, como dicen, 365 días con un buen contagio de CD4 entre 600 y 800, algunos suben a 1000. Entonces con eso están estandarizados y es lo que hace el tratamiento convencional que se usa en la actualidad. Hoy vamos a ocupar obviamente de las inmunoglobulinas. Hay algo obviamente de bioquímica, porque obviamente doy la materia de inmunología y bioquímica, entonces por ahí van a haber algunas cosas que van a saltar, ¿no?
de todas las células anucleares, menos de las plaquetas y del glóbulo rojo. Entonces se va a encontrar donde en el receptor. ¿Por qué se van a encontrar ahí? Porque van a filtrar quién entra y quién sale. Son anticuerpos. Se encuentran en sangre circulando, obviamente todo tenemos lágrimas saliva, secretadas por las células plasmáticas, que la célula que producía grandes cantidades, miles de clones de anticuerpos, eran obviamente las células maduras y los glóbulos blancos, específicamente el linfocito B, que se va a convertir en una célula adulta llamada plasmática. Es el producto final, obviamente, de la inmunidad oral. Está compuesto, obviamente, por 4 cadenas. ¿Ya? 2 cadenas que son livianas y 2 cadenas que son obviamente pesadas. Las cadenas pesadas van a servir simplemente para el acoplamiento de un antígeno, de un antígeno que ya haya sido reconocido por el HLA y que viene y acople perfectamente bien aquí para lograr su ingreso a donde al interior de la célula, captarse obviamente por el RNA, quien lo va a transportar obviamente hacia el núcleo para que se encuentre con el DNA. ¿Ya? Que lo reconozca, lo multiplique, lo replique en caso de que sea un virus y salga afuera en grandes cantidades. Eso pasa obviamente con cualquier enfermedad. En el caso de la coronavirosis, VIH, se quedó con ello, ya el virus entra a través solamente al revés, lo va a hacer utilizar DNA para poder ingresar y al RNA para poder replicarse. ¿No? Se le van a llamar retrovirus de su origen. La cosa es que grandes miles de millones de partículas de retrovirus van a estar circulando y infectando otras células. Es lo que hace el tratamiento. El tratamiento lo que hace es bloquear la puerta de entrada, que en el caso del retrovirus es salida, bloquear el ingreso al núcleo. Por eso somos en el tratamiento, el tratamiento TAR es un tratamiento que va a estar relacionado a bloquear la replicación, a bloquear la salida y cerrar la puerta. Por eso utilizamos medicamentos o cuando medicamentos para evitar justamente estabilizar a la célula, donde queda la memoria génica del virus, de ADN, se llama, entonces ahí va a quedar replicada, porque no se ha podido todavía manipular al ADN para que eso desaparezca. En otras palabras, nosotros sabemos que esta inmunoglobulina lo va a hacer a través de este acoplamiento, porque está reconocido que es el antígeno, o lo va a hacer por la vía fácil, que va a ser de la región variable. La región variable es la cualquiera, obviamente la ustedes al aula, obviamente, de 8 a 8 y 10. Después de las 8 y 10 van a ser selectivos, en la cámara, por la para la definición. Ese es obviamente el mecanismo de cómo van a ingresar los anticuerpos adentro, los antígenos adentro de la célula. Para eso obviamente tenemos que reconocer de que el contenido de esta proteína tiene obviamente carbohidratos o hidróxido de carbono, tiene obviamente la cadena polipeptídica. Todo esto son polipeptídeos o proteínas. Dos cadenas pesadas llamadas H y dos cadenas livianas, las llamadas lambda y H, que vendrían a ser livianas o kappa. Idénticas, ¿no? Unidas obviamente por un puente, un núcleo químico y consecuencia de aminoácidos que tienen obviamente una relevancia específicamente para nosotros que somos médicos y en el caso obviamente del mieloma. Nosotros normalmente tenemos obviamente el libro de hidrograma de la primera va a ser de la albúmina, la segunda va a ser la alfa, la beta, la alfa 2 y aquí vamos a tener obviamente la gamma, ¿no? Albúmina, alfa 1,
de gamma y esta curva se me hace elevada, yo voy a decir que tengo una homeopatía o una gamapatía monoclonal. ¿Por qué? Porque si un solo clon se me ha quedado, se me cae la lumina, estas se mantienen iguales, y yo tengo un registro de mieloma, se hace a través de un programa de morfología. ¿Sabes qué es el mieloma? ¿Alguien? ¿Habla? ¿Llevas hematología o están llevando y llevando? Estamos llevando. Entonces tienen que ganar la hematología, ¿no? El mieloma, obviamente, es una mielodisplasia, está relacionada con quién, con los plasmocitos. ¿De dónde viene la hemoglobina? De las células plasmáticas. Y si una célula plasmática está alterada, se va a llamar plasmocitoma. Entonces, el mieloma, plasmocitoma, entonces, ¿qué es? Una enfermedad oncológica de las células plasmáticas. La leucemia es un cáncer de. La leucemia es un cáncer de. No me sin miedo, no tengo miedo. Si nos equivocamos todos. ¿Sí? Estamos para aprender. La leucemia, ¿de qué células es? Obviamente. De los leucocitos. ¿De los? Leucocitos. De los glóbulos blancos. Entonces se va a llamar leucemia porque es de los leucocitos. En el caso obviamente de la célula plasmática, que es un leucocito, específicamente un linfocito, B en este caso se va a llamar obviamente plasmocitoma, porque es de las células plasmáticas. Una alteración morfológica o oncológica de esta célula que se va a ver reflejada a través de la elevación de la gamma, obviamente va a haber una hipergamapatía o llamada monoclonal. En característica inflamatoria yo voy a tener elevada un poco la gamma, elevada un poco la beta y la alfa la voy a tener mucho más elevada, porque aquí están las circunvoluminas. Entonces, yo aquí ¿qué voy a tener? Una gamapatía policlonal, porque los tres clones se me han subido o elevado. Entonces, esa es la interpretación en un proteinograma. Pregunta de examen para ustedes. Pasar a la siguiente. Bien, ya conocemos las 5 clases, conocimos ya la A, la B, la E, la F, la E. Y se pueden subdividir en algunas clases que puedo tener IG1, IG2, IG3, IG4. Lo mismo va a pasar con la F, ese tipo de subclases. Eso también es muy bien. Las cadenas pesadas y livianas tienen regiones constantes, por lo que obviamente constante, por lo que cualquiera, por lo que solamente el antígeno ya reconocido puede ingresar. Y por las regiones variables puede entrar cualquiera, por decisión, acuérdense que nosotros no hablamos en ginecología de división. Decidir es obviamente como fragmentar una partícula, pero es un fragmento, no lo estamos cortando, no se está dividiendo como una mitosis, es simplemente una excisión, porque en proteínas se escinde y obviamente el bioquímico va a escindir una partícula de inmunoglobulina o de cualquier tipo de antígeno o anticuerpo que esté manipulando para poderlo estimular y replicar para que se pueda dividir. Por eso es muy farmacéutico. Nosotros tenemos que conocer que escindir es como dividir, porque así nos van a informar. Existe escisión obviamente muy virulenta del antígeno o del anticuerpo fulano de tal, en un informe obviamente de patología con anticuerpos monoclonales. La acción FAC, obviamente la acción
importante del receptor, donde obviamente se va a reconocer a la región. En la eje C del receptor, lo llamamos que tiene dos partes, la FAB y la eje C. Y para reconocer aquí, la gente extraña se va a llamar antígeno que va a indexar. Entonces, el MC visualmente te va a ser responsable de todas las funciones biológicas. Si el MC es la puerta de entrada, deja ingresar a cualquiera, los cambios biológicos que van a pasar dentro de la célula va a ser responsabilidad de él. Si yo dejo entrar un virus dentro de una célula, van a existir cambios. Si dejo entrar obviamente una célula metaplástica o plástica que sea obviamente esté queriendo clonar otra célula, en el caso de las metástasis, va a ser el receptor que dejó entrar, contaminar la célula y obviamente multiplicarse esa célula en otra célula oncológica y así vamos a tener la diseminación del tumor. En el caso de una infección, obviamente va a infectar otras regiones. Yo puedo tener, por decirle, una muela en mal estado o la dentista de la mandíbula pasa a la sangre y si en la sangre se transporta esa bacteria y en mi corazón se puede obviamente mirar por replicación o multiplicación, puede tener una endocarditis, ¿no? Y así obviamente va a ir mirando otros órganos que se convierte en un cuadro séptico o una sepsis generalizada. Los isotipos de las cadenas livianas, llamadas kappa o lambda, que nos interesan a nosotros como médicos, se asocia con los mismos de la cadena pesada. Todas las hemoglobinas son obviamente lambda o son kappa, o sea, no pueden jugar a los bandos y nunca obviamente mixtas. Alotipo, biotipo, obviamente clase y subclase llamamos cuando tocamos. El alotipo es el tipo de variación que va a depender de obviamente un cambio genético o alelo, y estos grupos van a relacionar específicamente a los grupos sanguíneos. Entonces, nuestros grupos sanguíneos o son A, o son B, o son C. Pregunta, ¿cuál es la doble universal? ¿Cuál es el receptor universal? A, B, en acá, ¿no? Porque obviamente, ¿por qué el AB es el receptor universal? Cerca, porque hace falta un mejor entendimiento. Vean esta serie Moodle, una serie americana, y van a aprender cómo se debe aprender, obviamente en la clase de Derecho, donde el docente está y los estimula a los alumnos para que los alumnos no tengan sueño, no tengan dolor de cabeza, y ya va eligiendo obviamente a algunos así que van a ser parte de su equipo. En este caso, jurídico. Está muy bien, obviamente, lo que dice su compañera, de nosotros ya en clase de inmunología, conociendo inmunología, tenemos que explicar una cosa. Y son obviamente los grupos sanguíneos. Eso, o sea, cada glóbulo rojo, el glóbulo redondo cuadrado, es el cuadrado. ¿Qué forma tiene el glóbulo rojo? Entonces, si es cóncavo, para que se pueda desplazar y utilizar no con los vasos pequeños,
sino por los conductos de Harvard. ¿Dónde están los conductos de Harvard? Los conductos de Harvard. Entonces, si esos conductos no son elásticos, son diseñados y tienen obviamente un diámetro específico, entonces el glóbulo rojo va a tener que adquirir esta forma para poder adecuarse a esos conductos, como cuando ustedes quieren pasar por un agujero muy pequeño y se tienen que contorsionar. Eso hace obviamente la característica del glóbulo rojo, célula nuclear. Bien, el receptor del glóbulo rojo va a tener, para diferenciar si pertenece al grupo A o al grupo B, un antígeno. Si yo tengo el antígeno, si soy grupo sanguíneo A, tengo aún un antígeno B. Por eso no puedo recibir sangre A, perdón, B, porque tengo el antígeno B en mi superficie. Entonces hay un juego de anticuerpo. Si yo tengo el grupo AB en mi superficie, voy a tener obviamente no tengo ni anti-A ni yo, porque se llama grupo AB. No puedo tener los dos porque se encontrarían y anularían y hemólisis provocaría. Por eso no tiene anti-A ni anti-B, lo que hace es recibir el grupo cero. Se llama cero porque aquí no tiene ni antígeno anti-A ni antígeno anti-B. Cero antígenos significa lo que son un poco. Entonces, ¿qué es? Resultado universal le puede dar a cualquiera porque no tiene nada. Pero solamente va a recibir de su mismo grupo. Puede recibir de otro grupo, yo doy y le doy a B a cualquiera, va a tener antígeno, va a tener antígeno. Se voy a colocar como existe ahí, dador universal y receptor universal. El grupo AB obviamente recibe de todos los grupos. Pero acuérdense que este es un juego de antígeno y anticuerpo. El grupo entonces es un anticuerpo que tiene un antígeno posado contrario. ¿No? Bien, vamos por acá. Idiotipos. Los idiotipos son variaciones que se van a encontrar en algunos dominios valentes y son los contraanticuerpos. El ejemplo más clásico del contraanticuerpo ya lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo obviamente un enfermo y formo obviamente anticuerpos contra la bacteria que van a ser anticuerpos IgG. ¿Sí? Entonces, este anticuerpo que he formado y obviamente para poder defender por lo menos en esa fase de recuperación y no recaer, si yo saco sangre de este paciente y lo llevo obviamente a otra persona y estoy cruzando obviamente la infección, se llama suero hipólico valente 2, no valente. Y en el tratamiento del COVID, obviamente utilizamos suero de personas que tenían un hemograma de sangre, pero que tengan grandes cantidades de anticuerpos contra el COVID, para ver obviamente si podríamos mejorar la calidad inmunológica del paciente contra el COVID. Cuando ingresa esa sangre, ya se convierte en un contraanticuerpo. ¿Contra quién va a ir? Contra el anticuerpo COVID. ¿De quién? Del otro paciente. Entonces, ese es el tratamiento. Entonces, en ese juego que estábamos haciendo en la primera fase del tratamiento de COVID, alguien se ve y te dice, tengo una
contra anticuerpos para COVID, todo lo que nos hemos puesto, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, son contra anticuerpos polivalentes en base de una RNA. ¿No? Entonces, ese es un contra anticuerpo, alguien que va a ir en contra de, por darles otro ejemplo ya de la práctica médica dermatológica. Nosotros utilizamos una droga que se llama Fasmin. Es un libro que utilizamos obviamente una droga anti-TN. Para que mi sistema inmune no haga obviamente anticuerpo contra este anticuerpo, lo que llamamos en bacteriología resistencia al antibiótico. También puede haber resistencia inmunológica contra un anticuerpo. Entonces, para evitar eso, yo tengo que acoplar otra droga que evita que el cuerpo o el sistema inmune elabore un anticuerpo contra esta droga y obviamente me da lo que en este caso vamos a llamarla resistencia, pero en biología y en biología molecular no es resistencia, sino fracaso terapéutico. Porque se forma un contraanticuerpo contra mi droga, entonces me la bloquea y no sirve, no voy a darle nada. Entonces, en dermatología lo vamos a ver de tomas un ejemplo de medicamentos biológicos. ¿Qué más? Subclases. En las subclases se van a definir según el tipo de cadena de sal que poseen las 5 inmunoglobulinas, que son las que conocemos. La subclase es la parte también de la cadena pesada y variante, y obviamente su secuencia puede alterarse en algún aminoácido. Y decíamos que la IG puede ser 1, 2, 3, 4, pero va a depender de cómo está diseñada la secuencia de aminoácidos. Después, obviamente, biología molecular que corresponde al químico, no a nosotros. Simplemente como nos informa, nosotros vamos a saber qué anticuerpo le vamos a dar contra el anticuerpo a este tipo de alteración molecular que podemos tener en enfermedades autoinmunes. Siguiente. Bien, reconocimiento y unión a la antígeno, o sea, supresión de todas las inmunoglobulinas. Lo principal es que va a depender siempre de la variable existiendo. Tengo una globulina en el linfocito B, tanto IgM e IgB, que son receptores de superficie, se van a estar en el receptor acá. Siempre en un receptor voy a tener inmunoglobulina. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? IgM e IgB. Digo que esta puede reemplazar a esta, puede reemplazar a la IgG. Si se acerca un virus al receptor, entonces la IgG se convertirá en IgG y podrá obviamente captarlo, adaptarlo, hacerlo reconocer por el HLA y hacerlo ingresar para poder identificar un anticuerpo. Las inmunoglobulinas, que provienen, sabemos, de la célula plasmática van a estar en circulación, ¿ya? Como anticuerpos se pueden unir al antígeno, o sea, formar el ligando antígeno-anticuerpo. Necesita de otro para obviamente utilizar o terminar con la lisis ligado a la destrucción de la célula. Ya decíamos que estos son obviamente secuencias. Si obviamente necesita eso, va a necesitar de un polimorfo que se va a convertir en fagocito y obviamente en macrófago, ¿no? Va a fagocitar y esas partículas pequeñas van a ser mucho más fáciles que las inmunoglobulinas para destruir. O sea, sin este nacional. Si el que sigue, la clase siguiente, ya no, de la siguiente, también se queda corto, porque no pudo, entonces le voy a largar otro tipo de cuidado moral para continuar el proceso. Siguiente. Propiedades. Para obviamente diferenciar una inmunoglobulina de otra, necesitamos una técnica en bioquímica
de los electrodos, uno positivo y el otro negativo, y las negativas, las positivas se irán contra ese polo y las negativas contra ese polo. Por los otros se oponen y obviamente el electrón se regresa. Y así obviamente el bioquímico puede diferenciar cuántas que tenemos y nos dan en cantidad. Entonces yo sé que la IgG, por ejemplo, la IgE no tiene más que 200 moles o decímetros. Entonces, si tengo arriba, obviamente, o elevada la IgE, es decir, el paciente tiene parasitosis o tiene una alergia. Si el paciente clínicamente está alérgico, entonces le voy a decir que tengo que tratar porque en la actualidad, cuando tenemos alergia, no se hace un tratamiento y se utilizan más los parches para ver a qué soy alérgico, sea alérgico al polen, al trigo, a determinados alimentos, a las proteínas, al gluten. Me interesa un paciente alérgico, se lo trataba como tópico, y ese tópico va a estar toda su vida. Se puede retirar 3 veces más en verano, en invierno, la alergia elevada. Por eso, el tratamiento ahora es específicamente de desensibilización. Las inmunoglobulinas se usan siempre la componente alfa del receptor, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para estar arriba y ser obviamente la gente principal para poder reconocer o desconocer, dejar ingresar o no a la gente. Bien. Es una técnica. ¿Es? La electroforesis es la técnica que utiliza el yodo o el difunto para obviamente realizar un proteinograma. Por eso se llama proteinograma electroforético. Es la técnica de la electroforesis con la que yo voy a hacer. Si yo te quiero hacer un VIH a vos, voy a utilizar la técnica de ISA. Si quiero hacer obviamente un proteinograma, voy a utilizar la técnica de electroforesis para poder obviamente discriminar a las 5 inmunoglobulinas. Vamos a hablar de las características absorbiométricas y bioquímicos de cada una de ellas. La IgG puede ser la que tenemos mayor cantidad, su peso molecular alto, 151, coeficiente de sedimentación. Vamos a examinar están reprobados en histología, parece que no lleva a biología. El peso molecular, acuérdense que es importante para que atraviese la placenta o para que atraviese la barrera de la lactancia. Que la madre le va a dar anticuerpos o inmunoglobulina al recién nacido o al lactante. Durante el periodo embrionario le va a pasar anticuerpos a la placenta. La placenta es un filtro que no va a dejar entrar a cualquiera, sino obviamente el niño tendría todas las enfermedades que parece la madre, ¿no? Entonces, este es importante que el paciente se sedimentación globular, porque recuérdense que los glóbulos rojos, yo les pongo un tubo, el tubo se llama Linfroe, le pongo un cronómetro. Y obviamente lo cronómetro. 60 minutos, o sea, en una hora. Tengo que ver cuando yo pongo la sangre en este tubo de Linfroe, voy a utilizar una técnica que se llama Westerling. La técnica de Westerling es colocar en este tubo de Linfroe la sangre y de
cuando sedimentan los glóbulos rojos en un tiempo determinado de una hora con un cronómetro, salta y yo veo cuánto de sedimentación tiene, obviamente, mis glóbulos rojos. Entonces, cuando ustedes ven un hemograma, siempre váyanse a la sedimentación globular o BCG que está en el hemograma. Y van a decir, ¿por qué la BCG es importante desde ahora para mí? Porque si yo tengo BCG elevada, primero, tengo infección. La tuberculosis tiene una velocidad de sedimentación globular arriba de 100. ¿Cuánto es lo normal? De BCG. La vida de la novia. La novia que está buscando. ¿Cuánto es lo normal de velocidad de sedimentación globular en un ser humano? De unos 70, de estatura 70 kilos. La que tiene un iPad. Su vecino. Siempre que le otorgamos a la preferencia, sabemos que en el hombre es de 1 a 15 milímetros por muerte. Y en la mujer es de 1 a 20 milímetros por hora. ¿Por qué el hombre tiene menos y la mujer tiene más velocidad de sedimentación globular? Las hormonas, ¿no? ¿Qué pasa? Cerrarte la barba. ¿Escuchaste la pregunta? No. Hasta 2 kilómetros iba a haber un paciente. ¿Cuántos? ¿Por qué la sedimentación globular es mayor en la mujer, más tiempo en la mujer que en el hombre? Estamos hablando de velocidad, ¿no? Velocidad tiempo. ¿Alguien nos habla? La mujer, por naturaleza, es superanemia crónica cada 28 días de ciclo, se llama ciclo menstrual. Cada vez que se va a recuperar, le gana 28 días. Entonces, la mujer maneja solamente entre 4 millones y 4 millones y medio. La que la pasa bien tiene 4 millones y medio, tiene un periodo corto y moja pocas toallas. Entonces, si es anémico, el hombre va a tener siempre entre 4 millones y medio y 5 millones, puede tener hasta 5 millones y medio. Entonces, muchos más glóbulos rojos, la sedimentación será más lenta, ¿no? Y no es porque tenga inmunoglobulina. Importante entonces conocer el coeficiente de sedimentación globular que me va a dar la potencia o la velocidad en la cual obviamente el glóbulo rojo va a descender y yo voy a tener sedimentación acelerada para que en el ductus de Heritot esté elevada, en la sífilis de Heritot esté elevada, en las infecciones de Heritot esté elevada, en la tuberculosis de Heritot esté elevada, en la enfermedad oncológica de Heritot esté elevada. Entonces, ¿para qué me sirve el Heritot de sedimentación? Para discriminar con un solo hemograma que cuesta 20 bolivianos. Yo puedo saber laboratorialmente que mi sospecha clínica de que el paciente está infectado, de que el paciente tiene una enfermedad oncológica o tiene una enfermedad reumática, es mi primer parámetro de, se llama la PCR, proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y las mucoproteínas se llaman reactantes de fase aguda. Si mi delito está elevada, es porque yo estoy cruzando con algo en este momento infeccioso, reumático o oncológico. Y si persiste en el tiempo, no ha sido tratada, no ha sido diagnosticada, y seguramente si es oncológica, ya tiene metástasis alrededor de un órgano. ¿Por qué? Porque ustedes no midieron
si la pidieron, no la miraron para hacer sedimentación. Es simple, yo como hago reumatología, miro el eritro antes que lo blanco. Para mí el eritro es importante. Lo que he hecho leer el laboratorio no era para que me lo digan, era para que los padres lo miren y uno mire su celular. Entonces la práctica es parada, como estoy yo ahora, es una venganza. Ustedes están cómodamente sentados en un mecanismo de estar sentados y ustedes parados. Entonces aquí varios no me van a salir al sol, también ustedes. Sigamos. Peso molecular, entonces para ver eso dentro de la atravesar la placenta y otros. Activa el complemento por la vía clásica, es importante que recuerde la vía clásica y la vía alternativa. Y lo vamos a ver seguramente la próxima semana. Atraviesa la placenta y actúa como antitoxina. Todos, antitoxina, antitetánica, antirrábica, utilizadas en el tratamiento son inmunoglobulina IgG. Siguiente. La IgM, 10%, o sea, pobre en el cuerpo, 900.000, o sea, esta no atraviesa cualquier cosa, cualquier barrera. No pasa la placenta, pero obviamente si tiene una infección, no tiene por qué pasar la placenta para infectarlo al chamaco que viene obviamente en camino. Su coeficiente de sedimentación altísima, 19, la otra era 7, por ello obviamente en las infecciones, cuando está vinculada a eso, tiene que estar presente por lo menos la tuberculosis. Contiene 12% de hidrato de carbono, eso nos interesa a nosotros. Solo está obviamente en el intravascular, activa el complemento y está IgM por la vía clásica y es prioritaria en la respuesta de microorganismos, en este caso bacterias, presente en el linfocito de maduro, como su receptor que sabemos detectar en su fibra siguiente. IgA, 15 al 20% del total de las inmunoglobulinas se encuentra como un número con un peso molecular alto, 160.000, ya su sedimentación siempre relativamente baja. Como dinero, o sea que tiene dos aminoácidos, peso molecular de 300, también demasiado alto, y su sedimentación de 11, pues ya me ayuda en la velocidad de sedimentación globular. Está presente en todas las secreciones, ya lo dijimos, activa el complemento por la vía alternativa, no clásica, al contrario. Acuérdense que te voy a preguntar cuáles inmunoglobulinas se activan por la vía clásica y cuáles por la vía alternativa. Es el complemento, el germen de la inmunología. No atraviesa la placenta y protege al biogástrico al obviamente proteger al componente secretor con factores de príncipe llamado S. Es lo que bloqueamos, lo llamado bomba de protones, que comúnmente conocemos. Siguiente. Lo van a ver en la meteorología. La IgE, cantidades mínimas a peso molecular alto, 188, coeficiente de sedimentación relativamente bajo, se encuentra en las membranas de los basófilos y mastocitos. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. ¿Por qué está en basófilos y mastocitos la IgE? Porque son las por las alergias. ¿Qué tienen que ver los basófilos con los mastocitos con las alergias? En alergia, los mastocitos y los basófilos van a elaborar o van a producir o degradar obviamente histamina, serotonina y sustancia de reacción directa de la anafilaxis, principalmente tienen también en los granos
software del linfocito se encuentran obviamente mediadores de las reacciones de hipersensibilidad o alergia. Entonces, ¿qué es lo que hace obviamente granos de los células del linfocito? Al degranular y liberar esto, nos va a provocar obviamente una reacción alergia, que vamos a ver en alergia, y por ende obviamente liberarán una linfokina que será nuevamente linfotaxima para que se elabore más obviamente linfocitos células plasmáticas cerca con la cantidad de hemoglobina IgE. En el caso de que somos bases, solamente las células, convertiré la IgD que tenía sin hacer nada y la voy a hacer convertir obviamente ya en una producción para mantener obviamente o poder manipular el cuadro de hipersensibilidad o de alergia. Entonces, si yo doy un antihistamínico, bloqueo, si doy obviamente un inmunomodulador, bloqueo la serotonina, y si doy obviamente atropina, voy a bloquear todo lo que me sistema. Entonces, ese es el tratamiento en base a la estabilización de la membrana del mastocito y la membrana del vasófito. Bien, participa en procesos de hipersensibilidad retardada, en el caso de la farmacial o la rinitis alérgica, que es un cuadro crónico. No atraviesa la placenta y activa el movimiento por la vía alternativa. Siguiente. La D, menos del 1%, peso molecular alto, presión baja, se encuentra en el linfocito maduro. No se conoce obviamente su función, no atraviesa la placenta y activa el movimiento por la vía alternativa. Esa es la U. Tenemos que continuar detectando un morado para hacerse la boliviana. Aquí no hacemos preámbulo y ya se termina que viene llamada también linfoquinas. Entonces, estas citoquinas se van a encontrar en todas las células menos en los glóbulos rojos y en las plaquetas. Son sustancias igual proteicas que ayudan a aumentar el sistema inmunológico a complementar su acción contra la célula diana o contra la célula infectada. Son sustancias biológicas que se van a liberar de las células que están constituidas por cadena orgánica. Estas moléculas van a afectar la función. O sea, que una citoquina me va a cambiar totalmente, que va a alterar la función de la célula. Dentro de ella, vamos a decir, que va a causar confusión, como cuando entra una persona ajena a su casa, a tiros, a gritos, y obviamente a dispararles a todos, a matar a todos o a pegarles a todos. Entonces, me va a cambiar toda la función que tiene. De diferentes tipos, obviamente, de células, actuando a distancia corta, y no se encuentra, obviamente, que solo no están circulando, sino que las células, como todas, liberan citoquina y lo van a hacer por vecindad. No necesitan ser transportadas. Tienen un bajo peso molecular, por ende, obviamente, van a atravesar cualquier barrera y van a ingresar por donde quieran. Participan en reacciones principalmente inmunológicas, pueden regular obviamente la amplitud, el tiempo de elevación de una respuesta inmunológica, pueden también frenar, pueden ser aditivas, o sea, se pueden sumar y aliar unas con otras para hacerse más fuertes, más potentes, o pueden obviamente ser causar anarquía, o pueden ser obviamente antagonistas, o sea, esta bloquea a esta otra.
potentes, su actividad antimolecular o molecular hace que entren por cualquier lado y tienen una potencia mayor que la inmunoglobulina, interactúan con receptores específicos para cada citokina que se encuentra en la superficie celular. En número de 10 a 10, o sea, imagínense la cantidad de receptores que tiene cada célula para que puedan ingresar por cualquier lado, ¿no? De 10 a 10. La unión obviamente del receptor induce cambios en la síntesis de químicos chismosos, que son de RNA mensajeros, ¿ya? Y sus proteínas celulares que se encuentran dentro del citoplasma. La respuesta va a depender siempre de la cantidad local que exista de ella, el tipo de célula y presencia de otros reguladores celulares. Puede ser obviamente algunas de NF, puede ser una inmunoglobulina o un polimorfo nuclear. Interactúan en forma de red, o sea, una con la otra se van a agarrar y obviamente van a enlazar y cercar la célula obviamente para la cual están aplicadas, ¿no? Y en presencia de otros reguladores celulares para que obviamente la puedan frenar. Interactúan en forma de red induciendo unas a otras que actúan en forma cinética, puede ser aditiva o subativa o antagónica, que era lo que decíamos, sobre la función celular. O sea, yo la puedo antagonizar esa célula para que no siga produciendo, la puedo antagonizar para que no siga metastatizando a otros lados. Las interleuquinas celulares, inducidas siempre producidas por leucocitos, se llaman limfoquinas, que son por ahí las que más estudiados nosotros que hacemos inmunodermatología, ya para modular esa respuesta inflamatoria, regulando la movilización, la proliferación y la diferenciación de las células linfoides, o sea, incluyen hasta incluso de funciones y también algunas células no linfoides. Tienen un papel primordial en la activación y expansión de la respuesta inmunológica y las más conocidas son las que vamos a ver ahora. Las interleuquinas que se las ve obviamente por L1, en el caso obviamente de la 1, que está más importante, puede ser que existen tratamientos biológicos vinculados al bloqueo de la interleuquina 1, que está más proinflamatoria de todas. La número 1 es la artritis-reumatoidea, o sea, gran cantidad de esta enfermedad. Entonces, al pequeño, se va a producir casi en todas las células nucleadas, las más importantes, monocitos, macrófagos y linfocitos B, y induce la producción de otras citoquinas como la interleuquina 2, el interferón y la interleuquina 6. Acuérdense, 1, 6 y 10 proinflamatorias pura, es aquí atacada. Induce la proliferación y activación de diferenciación del linfocito B, o sea, lo va a inducir para que se produzcan más de ellas, y aumenta las funciones del monocito, obviamente estimulando la psicotaxis, que es el traslado saliendo ya de la circulación y llegando al lugar de la agresión, produciendo obviamente prostaglandina 2 y tromboxana, que eso lo que hace es vasodilatar y obviamente producir permeabilidad capilar, o sea que haya mayor circulación y va a ser obviamente la total de la tetra de sexo. ¿Alguien sabe? Hubo calor, pulmón, Dolor. Dolor. color. El humor rojo. El calor aumenta la temperatura. La acumulación se convierte en solo levantamiento. El color rojo. Luminoso. ¿Quiénes son los culpables de eso? Tromboxana. Voy a hablar de sangre porque yo le pregunté quién produce la actividad del sexo. Tromboxana. Porque me va a aumentar la coloración de la piel, me va a aumentar la temperatura de la piel,
va a formar obviamente una tumoración y obviamente el color va a ser rojo vinoso, ¿no? Entonces esa penetrada de sexo es provocada por obviamente obviamente aquellos trombos sanos que estén en el lugar donde está pasando la agresión. Induce obviamente el descubrimiento de la actividad natural y la actividad de la lucha cuerpo a cuerpo, célula contra célula, provoca la degranulación de las órganos y neutrófilos, en el caso de la alergia, se está metida en todos, ¿no? Y activación y proliferación de osteoblastos, artritis, osteoblastos, erosión, células sinoviales, sinovitis, endoteliales, endarteritis, hematopoyético, anemia, leptopenia y garetopenia, células nerviosas, mielitis o polineuropatía, epiteliales, lisis o destrucción de la artritis, la destrucción de todas las células, fibroblastos, células de escoteco llamadas también colágenopáticas o polineuropatías, células de sangre que están relacionadas obviamente con la producción de nuevas células, o sea, que va a bloquear el sistema mitosis, y obviamente está muy vinculada a la degradación histológica y de destrucción de las articulaciones y la destrucción de las células alfa o beta del páncreas para conducta diabetes. La diabetes, ¿quién está destruida? ¿La alfa o la beta del páncreas? Beta. Entonces, nosotros decimos que la diabetes es una enfermedad inmunológica donde un anticuerpo va a ir a las células beta de los celulares del ángel. Bien, la 2, producida por linfocitos T o hemoglobina, principalmente CD4, ya conocemos a los linfocitos transgranulares, induce al crecimiento de los linfocitos reactivos, aumenta la actividad citotóxica y la actividad de Migra y la actividad de la, o sea, todo lo que es citotóxico lo que es utilizado por actividad de citoquina y la actividad natural. Su déficit impide el desarrollo inmune específico cuando utilizamos glucocorticoides, ciclosporina o una droga anti-retina 1 o para la droga que utilizamos para bloquear el medicamento. Eso lo lleva a farmacología del día de hoy. La droga más conocida y de los hay mejor anti-PG1, PG2 es obviamente la inmunometacina. Entonces yo quiero bloquear mucha inflamación, utilizo tiempo corto, cuando produce insuficiencia renal, hipertensión arterial, obviamente es una droga anticontractante. Existe un déficit, obviamente, de interleucina 2. En el síndrome de Mesero, quien me diga eso lo aprueben en el comenzando de actividad parcial la próxima semana. Síndrome de Mesero, sin tocar sus celulares con el reliquio de aquí. Nadie puede googlear. Bien, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la diabetes, en el lupus, en la esclerosis múltiple y en la leucemia del adulto, porque la la interleucina recombinante, vamos a decir que es el biológico, se utiliza en el tratamiento antineoplásico porque le vamos a estimular a las células grandes granulares. ¿Qué hacen? Esas células son antineoplásicas, destruyen todas las células que son metaplásicas, plásicas ya oncológicas. Y obviamente la utilizamos en la inmunodeficiencia, le decía, el tratamiento del VIH de manera crónica es utilizar un biológico, que es una interleucina 2, para estimular
las células CD4 para que se mantengan entre 600 y 800 durante un año. Entonces se aplica una vez por año. El efecto de tumoroxida no es directo, va a ser estimulando la actividad citotóxica de los microcélulas glandulares. O sea, nuevamente estimular acá cuando yo doy una recombinante, porque la recombinante es porque sí es un laboratorio. Encontraron el síndrome de Messer. ¿Sí? ¿Qué es? Es una enfermedad rara congénita que ataca principalmente a los linfocitos B. Entonces, ¿qué se llama la película? Hay una película vinculada. No, ya no. Una película que se llama La Antigua Perfectísima. No, este niño nace con una inmunodeficiencia congénita y lo tienen encerrado en su casa en una burbuja con oxígeno y un piso del 100%, nadie podía entrar, no podía salir y se crió ahí 17 años. Y ya de eso decidió irse a la mierda y se salió obviamente de ahí y se tiró una paseada por todo lo que él soñaba conocer. Entonces va y conoce el mundo y obviamente se termina muriendo en la playa. Claro, todas las infecciones temporales no tienen, no tenía cura en esa época, porque la película es de los 80. En la actualidad sabemos que las inmunodeficiencias primarias, la congénita, tienen tratamiento. En la actualidad no existen niños burbujas, existen pacientes inmunodeprimidos que están en tiempo corto o periodo relativamente largo en un hospital hasta que obviamente el sistema inmunológico responda al tratamiento. ¿Qué le vamos a dar? Interleucina 2 recombinante, llamada obviamente rituximab. Es una droga conocida. 3. Producida por los linfocitos T, igual regula el crecimiento y diferenciación de las células del sistema hematopoyético. Recuérdense que esta se la llaman también inductora de glóbulos rojos. Está utilizando la interleucina 2, 3 recombinante, que sobre ya biológico de la industria, se utiliza en el tratamiento de las disfunciones de la médula ósea, producidas por idiopáticas o idiatróficas. ¿Qué es idiatrófica? ¿Qué es idiatrófica? Curvas explícitas de no tiene nada que ver con que lo haya llamado al campo del derecho atrás. ¿No? Iatrogenia es. Un error cometido por uno mismo. Un error cometido por nosotros. Sí. Una persona no hace buena necesidad se puede utilizar obviamente o hacer una acción que daña a otro, ya utilizando drogas o puede ser algo quirúrgico. Entonces, iatrogénica, nosotros nos provocamos, los dermatólogos, los inmunólogos y los oncólogos, con las drogas que utilizamos, destruyendo obviamente a la médula ósea y tenemos que o a trasplante, en el caso de que no pueda o todavía tenga los riesgos, o sea, su anemia no sea tan severa, la leucemia sea tan severa y la platinopenia tampoco, puede utilizar una interleucina recombinante para que estimule la producción obviamente de la serie hematopoyética, no sea las plantas rojas y plaquetas. La pregunta les hago, ¿las plaquetas, los rojos y los blancos tienen la misma célula madre? ¿O provienen de la misma célula madre? Sí. Las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿y cuál es la otra? Blancos.
entonces eritroide. Esta es la 4. Producida por la LT, actúa sobre la proliferación y activación de utilización de las células linfoide y obviamente precursora de la hematopoiesis parecida a la 3, conocida como factor de crecimiento del linfocito T o factor de activación regulador del linfocito T. Incrementa la secreción de IgG, acá está relacionada con que estimule el IgG y estimule los tejidos aéreos, o sea, que esta citoquina, cuando yo tengo una inmunodeficiencia, una sepsis, la voy a utilizar para mejorar la calidad obviamente o la cantidad de linfocitos T y linfocitos T para que tenga mejor cantidad de inmunoglobulina, o puedo utilizar también inmunoglobulinas recombinantes que van a, obviamente, en un tratamiento caro y no posible accesible. Incrementa la secreción de estos dos tipos de inmunoglobulina y actúa como factor de crecimiento sobre el linfocito T, que es obviamente el malo, que es la célula ayudadora, o el linfocito T, CD4, activa el macrófago, incrementando su actividad conocida, o sea, mayor fagocitosis, incrementa la expresión de HLA, principalmente de la membrana celular, y la HLA está relacionada con la inmunología como la y el lupus, y participa activamente en las enfermedades inflamatorias del tejido conocido, las dos, la artritis y el lupus. La 5, también conocida por la célula T, actúa sobre el linfocito B, aumentando su secreción de inmunoglobulina IgG, induce la diferenciación de linfocitos a linfocitos T citológicos o citolíticos, induce la diferenciación de los eosinófilos. Eosinófilos están relacionados con los tipos de enfermedades. Entonces, ¿qué produce el eosinófilo? Que las alergias produce una sustancia de reacción dentro de la partícula llamada lenfocitos. Acuérdense que los eosinófilos no actúan en la fase aguda de las alergias, sino en la fase crónica, en la parroquial o en una alergia viola o dermatitis alérgica, yo voy a tener hipereosinofilia, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a estar produciendo mayor cantidad de leucotrienos, y los leucotrienos perpetuarán el proceso inflamatorio por hipersensibilidad o alergia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué voy a dar para mejorar eso? No voy a atacar al eosinófilo como lo hacía antes dándole corticoides, sino que voy a utilizar obviamente antileucotrienos. Entonces voy a utilizar montelukast. Bloquea esto y nos deja libre a estos. Entonces, ¿Produce la SLA? ¿Qué significa sustancia de reacción lenta de la anafilaxia? Es un sinónimo de leucotrieno. Me encanta este nombre que me dice obviamente que es lento, ¿ya? Y me produce obviamente una reacción alérgica. Entonces, aparte obviamente de ello, ya estamos entendiendo que está relacionado con enfermedades parasitarias, síndrome de Down. Esto me lo tenés que decir, si no sabes debajo a primera vez. Lo lleva uno en parasitología. ¿Alguien sabe qué es? O sea, yo no tengo nada que ver con el intestino en especialidad.
más en la vida el ciclo de la vida de él. Está dentro de él, pero es un síndrome. Y Santa Cruz de Bolivia, y justamente me vence mucho. Es el paso de la reacción del parásito cuando pasa por la sangre y circula por los órganos. Me produce una neumonitis alérgica. Y cuando el médico ve que puede ser neumonitis bilateral, tiene neumonía, lo trata de tratar porque es una parasitosis. Entonces, se llama ciclo de clorofernina. Es un ciclo, pasa por el pulmón, produce esa reacción alérgica. ¿Es lo mismo que el signo del los? Parece. Así es. Claro. Y otras, obviamente, reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, está relacionada con alergia. Tipo 1, ¿cuál es la reacción de hipersensibilidad tipo 1? No. La urticaria. Tomo obviamente un antibiótico. Aparece urticaria, esa es la tipo 1, la más conocida. Siguiente. 6. Ahí, procedemos con el reticulado por micrófono de actividad de alga y por medio, los linfocitos T transformados por retrovirus, principalmente la especie humana, las células no linfóides como monocitos, fibroblastos, fibroblastos, apoyo producido en tumores, actúan en etapas tardías de la intervención del linfocito B, produciendo secretando el y se encuentra en altas concentraciones en la enfermedad de Still y la arteritis, principalmente en el líquido sinovial. En la enfermedad de Still. Cuando el segundo lleva un síndrome reumático. Vamos a ponerle cuando la artritis se presenta, la enfermedad reumática se presenta en un niño, puede ser síndrome de Fleck. Síndrome de Fleck. Enfermedad de Fleck o enfermedad reumática llamada artritis reumatoidea. Entonces, Fleck son poliartritis sin fiebre. Still es poliartritis con fiebre. Y artritis idiopática infantil es una artritis simétrica en niños que empieza por las rodillas y termina obviamente en ascenso. Entonces, las formas de presentación de la enfermedad reumática en el niño generalmente tienen esas tres presentaciones, esas tres variantes. Puede ser un pente y eso lo tiene que diferenciar, puede ser un niño, bueno, una artritis idiopática infantil de libro. Acuérdense que la artritis empieza por la sinovial, empieza por sinovitis, intracausante de la sinovitis. Siempre van a ser la citoquina, la interleuquina 6, proinflamatoria, o sea, va a favor de la inflamación, inflama en niños, no se da fiebre, inflama en adultos y provoca sinovitis. Mientras más sinovitis, más disfunción, la sinovial cambia su líquido sobre agresivo y esta agresión termina pulsando, fracturando, anquilosando y obviamente disminuyendo su capacidad funcional, la regulación de la marcada. La cítila 8 la siempre actúa como un factor de crecimiento de la disposición de LPT, el linfocito B vinculado obviamente estimulan a las pro-B para que se conviertan en pre-B y los linfocitos más maduros los va convertido en el CD8 por
capacidad de trasladarse o de llegar. Participa fundamentalmente en la organización de las células de generación inflamatoria, se está induciendo la inflamación, induciendo a que tengamos una mejor efecto obviamente bactericida, induciendo a que tengamos mejor cantidad de CD4 en el caso de la inmunodeficiencia, y lo podemos utilizar también en el tratamiento cuando lo utilizamos en farmacéutica. Interferón, ¿no? Entonces, las citoquinas hasta ahora conocemos a las linfoquinas o interleuquinas. Ahora vamos a hablar de interferones. El interferón también son proteínas, los interferones son proteínas glicosadas que lo que van a hacer es bloquear la penetración viral, o sea que son importantes obviamente en el sistema inmune. Su efecto es regular el sistema inmunológico para que no entremos a enfermedades inmunológicas. Se divide en interferón alfa, beta y gamma, se distinguen por estar codificado por el distinto, cada uno de ellos, la alfa, el beta y el gamma, fuentes de producción diferentes y características autoantigénicas distintas. Sus efectos van a ser distintos. Siguiente. La codificación de la alfa y beta en el cromosoma 9 y la parte gamma en el cromosoma 12. Pregunta de examen. ¿Dónde está el cromosoma? El interferón alfa, producido por leucocitos monotrópicos, células T y linfocitos grandes granulares. El beta por fibroblastos. El interferón gamma por linfocitos T y van a ser estimulados todos ellos por linfocitos grandes granulares. El alfa es más antitumoral que el beta y el gamma, los cuales tienen más acción antiviral. Si les pregunto antiviral, gamma y beta, antitumoral, alfa. O sea, si yo tengo un tumor, tengo que dar un interferón alfa. Si tengo obviamente un proceso obviamente viral, voy a utilizar interferón gamma. Tanto el interferón alfa como el beta incrementan la actividad natural y estimulan para que obviamente la respuesta siempre sea mucho más agresiva. Dosis baja inducen la producción de inmunoglobulina y linfocito B. Yo tengo muchos anticuerpos, en el caso del lupus, pero voy a utilizar un interferón para frenar el proceso de elaboración de mayor cantidad de anticuerpos. Anticuerpos DNA que se producen en la enfermedad. Los interferones actúan aumentando la expresión de antígenos celulares relacionados con el complejo mayor de linfocito de 2. Esto está relacionado específicamente a mientras más expresivo o más diferenciado un antígeno, obviamente el complejo mayor lo va a reconocer mejor y por esto va a ser mucho más agresivo. Incrementa la expresión de receptores PC, que sabemos que es el receptor de las células blancas, potenciando obviamente las inmunoglobulinas y estos linfocitos, monocitos y mielocitos, y activa obviamente a estos monocitos polimorfos, provocando mayor efecto fagocítico, microbiocida, antitumoral y antiparasitario. O sea, que los interferones, cuando los usamos en la parte médica, estamos estimulando utilizamos en sepsis, utilizamos en enfermedades como el VIH en el caso de pacientes que tienen lupus y están en fase terminal para ver si lo podemos rescatar. También en neurología lo usan mucho en Guillain-Barré y la enfermedad la contraria de Guillain-Barré es miastenia gravis. Son las dos enfermedades que se usan mucho en neurología. Utilidad de los interferones. La recombinante que indicaron el tratamiento de las tricoleucemias por células B, linfoma T cutáneo, el síndrome de César, que tiene que identificar las hepatitis virales, el linfoma no Hodgkin, la leishmaniasis y la leishmaniasis visceral. Esto es obviamente una parasitosis agresiva. La leishmaniasis es la más agresiva
excesivas de todas, el hipocampo obviamente ya entra en el hipocampo y es donde más se utilizan los gastroenterólogos obviamente las actividades para evitar la fulminante principalmente por hepatitis B y hepatitis A. La C un poco más para obviamente eso. Sigamos. La TNF, ¿no? Entonces tenemos las interleuquinas. 1, 6, 10. Los interferones. Y ahora tenemos el tractor de grado alfa. El TNF obviamente se conocen dos tipos de TNF alfa y beta. El TNF alfa producido por el macrófago llamado caquetina. ¿Qué es caquexia? Adelgazamiento. Entonces, cuando un paciente está adelgazado, la citoquina que está obviamente predominando es la caquetina, producida por quién? Producida por el macrófago, ya estimulada por quién? Por el factor de expresión correlada, donde han visto pacientes con cáncer gordo, hasta el más obeso de los 5 kilos, terminalizando 30 o 40 kilos. ¿Por qué? Porque los mismos liberan estas citoquinas, ya que alcanzan todas las etapas oncológicas, el VIH y la tuberculosis. Entonces lo vuelve el paciente caquético, la actividad a las enfermedades. El TNF está secretado por los linfocitos T llamado linfocalcium. Es una enzima que va a hacer que obviamente recluten linfocitos. Tienen efectos citolíticos, o sea, van a ser destructivos y activan obviamente a los hormonas nucleares, a los macrófagos, a las células linfocitoides para que hagan su trabajo, en este caso, fagocitar. Activa la expresión de moléculas HLA-clase 1 relacionada con la adhesión de linfocitos. Tenemos HLA con la clase de HLA. Siguiente. Y bueno, TNF induce ya la producción de citoquina como la interleuquina 1, alfa y beta, por lo tanto ayudan a la inflamación, provoca alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos, induciéndose a la síntesis de proteínas generando radicales con efectos tóxicos. Entonces, si nosotros estamos estimulando ácidos grasos, se van a liberar radicales libres, no son obviamente producen apoptosis o muerte celular programada, induciendo al envejecimiento celular y obviamente a la destrucción celular. Su utilidad clínica está basada obviamente en la oncología como terapia combinante o asociada a interleuquinas y interferones. Se utiliza mucho más TNF en artritis, obviamente va a ser una enfermedades parasitarias severas, clínicas por abril o enfermedades temporales que están relacionadas obviamente con la citosis específicamente del paciente que no sufre. ¿Qué pasa? Tenemos